¿Estás aquí? Sí. Pues estamos. Papel 2. ¿Y eres Gianni? Esto. Giovanni. ¿Cómo? Giovanni. Sí. Sobre N. Es mucho menos comentarios sobre los ángeles, o sea que es importante que sepamos ser sintéticos a la hora de explicar nuestro proyecto, que es lo que más cuesta. ¿Quién va a hacerlo y quién va después para tener preparado un poco de trabajo? Pues yo aquí está. Pues, Adriana, tú eres la primera, ¿no? Si nos asustéis hoy que empezamos desde arriba y mañana vais a empezar justo al contrario. O si queréis... Porque es un trabajo de pico, hecho plan 2 de esta carrera. Y no está el papel. No sé si es el papel. Pues el papel. Esto es papel. Vale. Si no, al otro lado. No, me quedo. Papel. Me quedo. Mira. Vale. Empezamos con el tiempo, ¿vale? Y luego importante también, uno, por ejemplo, tú vas haciendo el papel aquí y el siguiente puede ponerlo allí, se puede tipo, no me quedo tiempo a ver, ya lo tienes. Luego va Mauro. ¿Vamos? Ahora sí. Vamos a empezar el Baxio, no me la pongan nerviosa. No me la pongan nerviosa. La primera que Mauro, ¿quién era? y a ver si ya quisiera Mauro que esto es Vamos, Vamos, Vale, va. Empiezo con el tiempo. Mi proyecto se llama Fiesta Dorada. Estas donde Julieta se lo pasa bien, menos. Yo creo que el protagonista. Entonces, he empezado ahora este verano, había querido empezar antes de la pandemia, justo de la pandemia, se han anulado durante 2 años, así que ahora hay un super boom. He intentado hacer lo más diverso posible. 20 fotos. Vale, pues las presento. ¿Me las vas a poner en el orden de lectura? Sí, Vale. sí, más o menos. Es que como... Sí. No sé, tampoco quiero explicar mucho más, porque a mí me gustaría también saber si despierta o no. Porque yo quiero ir por la si no lo despierta. Tengo 1.000 fotos y hacer esta selección me ha pasado. Bueno, editar es el sufrimiento más grande que padece un fotógrafo. Para mí es una tortura. Parece que como editar un trabajo engordo 8 kilos. Bueno, ¿Y eso es toda España? sí, sobre todo es Cataluña, Aragón, Valencia. Sí, he ido como a 20 pueblos aprox. Bueno, tienes fotos guapísimas, que me encantan, que explican muchísimo, impactantes, que no necesitan ni pie de foto, porque ellas solitas ya se explican. Lo único que a mí, por ejemplo, me gustaría en este proyecto es ver otro tipo de imagen diferente. Por ejemplo, aquí sí que tenemos una imagen, quizás estas dos que salen porque todo lo demás es prácticamente fiesta, no, esto que sería un retrato empiezas con él y acabas con él con los cuernos quemados, ¿no? Cerrado, con él con los cuernos quemados. Pero creo que podrías introducir otro tipo de imágenes que le darían una dimensión y una comprensión mayor. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que esto en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo, aunque sean escenarios diferentes, estamos explicando lo mismo. Yo creo que habría que ir un poquito más allá. Construidas y que son fotos muy potentes, vamos, prácticamente todas. Lo único es pues, lo que se está hablando, de pues, ir un paso más allá de lo que vemos, o sea, de un poco lo que sientes, aparte de
que hay distintas formas de torturar al toro o a la vaca, ¿no? Supongo que hay de todos tipos. Entonces, pues lo que dice Nuria de cambiar la distancia, ¿no? Con respecto a lo que estás viendo, porque te mantienes como en un plano objetivo, entre comillas, ¿no? Entonces, agresivas con respecto a todo lo que esa idea, ¿no? Que es maltrato, ¿no? O cierto maltrato, o maltrato puro. ¿Es tuyo? Sí, es mío. Para que se nos olvide, porque si no... De Italia se llama Significa Volver. Bueno, yo soy de Piemonte, de una provincia que se llama Cuneo, es cerca de los Alpes, en el norte de Italia. Entonces, después de muchos años afuera del país, he vuelto y entonces el trabajo tiene que ver con una necesidad de establecer una conexión con un lugar donde he vivido casi toda mi vida. Tengo 41, he vivido ahí hasta los 33, luego viví mis últimos años fuera del país y a la vuelta tuve esa necesidad de investigar y explorar para establecer una conexión con un lugar que siempre me ha generado emociones contradictorias, de amor, de odio, de rechazo, de pertenencia, no pertenencia. Entonces fue como una autosanación, una búsqueda, una exploración de lugares más cercanos a mi entorno familiar y más lejanos, más desconocidos. Entonces, esto es la parte personal y al mismo tiempo documentar un poco un estilo de vida, un mundo que tiene que ver con el campo, con lo rural, que está un poco desapareciendo. Entonces, mi intención es completar un comportamiento de memoria antes de que realiza de memoria, hogar, ausencia, pertenencia, religión, creencias, relaciones, relación entre hombre y tierra, y lo cotidiano, ordinario, pero sin ningún tipo de frontera geopolítica. El entorno del mundo donde he crecido, muy conectado con la naturaleza y con un estilo de vida un poquito más libre, un poquito más conectado con el tema de ritornare en piemontés significa volver. Este es tu pueblo, entiendo, tu pueblo en el Sí. Piemonte. Exactamente. El trabajo tiene como frontera geográfica es la provincia de Cuneo, que es parte de una región. Y bueno, ahí está mi pueblo. Es un pueblito, además de Olivia, en el campo son 4 casas. Esto, bueno, no fácil de ir, pero familiar y imposible. Tengo una duda al respecto de algunas fotos. O sea, sigue viviendo gente como tú hiciste tu pueblo, ¿no? Y Están volviendo también. hay gente que se fue y está volviendo y se está como reactivando. O cultivos, o comercio, pero hablamos de cuando es industria, hablamos de pequeñas empresas. Vale. Muchas veces con familiares. Es una provincia muy rural, también geográficamente está un poco aislada, está cerca de los árboles. Lo que me genera dudas son esta casa que veo, me parece como una casa abandonada. Esto, por ejemplo, una silla en un lugar. ¿Esto son casas abandonadas? ¿Son fotografías que hiciste en casas abandonadas? Sí, son casas que han tenido vida, que ya no. Entonces, antes que desaparezcan los últimos signos de esta vida Ahí pasada, no vive nadie, entonces. yo trato de congelar esto antes que se vaya, porque dentro de poco algo ya, la mayoría de las cosas, construcciones, personas, objetos ya han desaparecido. Entonces, mi intención es saber ver un poco estas últimas cosas que quedan antes que se conviertan en historia. Lugares abandonados con una estética y una exquisitez, pero también yo necesito ver la gente que está viva allí, sus casas que están viviendo. No sé si... Claro, a veces como todas las fotos son súper bonitas y están muy bien hechas, y yo creo que el trabajo lo tienes más que claro y definido, ¿no? Pero a veces vamos como a lugares comunes de cosas que ya hemos visto en trabajos de este tipo. Me refiero, por ejemplo, a esta imagen de la silla, ¿no? en la que no definido. Aquí tienes una silla en un espacio más construido con respecto a la situación la que hay, ¿no? Entonces esto me genera
una sensación más íntima que enseguida la comprendo, que me parece una imagen súper bonita, pero aquí me genera más dudas, ¿no? Y me genera más curiosidad y me genera algo que tiene otra distancia, ¿no? Con respecto al espacio. Quiero decir, que me habla más del espacio que de ti. Entonces, hay fotos que es como que se me queda en medio camino entre algo más poético y algo más tuyo, que podría ser en cualquier sitio, y otras que sí que me dicen lo mismo, pero de un sitio concreto, ¿no? Que estás tratando de construir aún sin definir, ¿no? Entonces, hay como cosas como, por ejemplo, claro, quitar esa silla, que es una distancia distinta a todas las demás, ya, no sé, me genera otra sensación, a lo mejor más, con más curiosidad, ¿no? Porque esta misma luz con este espacio lo tienen a lo mejor otras imágenes como esta, o incluso la propia de esta de la Virgen, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que tienes un camino muy guay, y sí que es verdad que con las fotos que no están metidas, sí que, vamos, que la secuencia de 20 es muy corta, pero yo echo de menos, aunque tienes ahí otros retratos más de este tipo, ¿no? Más cercanos. Eso me gusta. O sea, al fin y al cabo es mira, es una foto estupenda, es una mujer joven, es decir, también es... Me identifico bastante. Esta también. O sea, que me identifico también. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que... Establecer a ver, volver a mi lugar natal y establecer una... ¿Es un trabajo de identidad, de búsqueda, de Es una conexión? búsqueda, es una conexión. Vale, Y pues, con eso nos quedamos. Pues poner una intimidad encima de la mesa para hablar del refugio en que se convierte cuando es un hostil. Poner tu intimidad encima de la mesa. Sí, para hablar del refugio o sea, intimidad en territorios hostiles. Vale. Ok. Entonces la intimidad se convierte como en el refugio, ¿no? Cuando el entorno es hostil. Entonces he estado viajando por Siria, Líbano, Kirguistán, países donde los derechos LGTB pues no están contemplados o casi no existen. Vale. Y bueno, es un trabajo, a ver, no es nada fotoperiodístico, es muy metafórico, ¿no? O sea, intento darle una atmósfera a lo que es mi intimidad y el terreno personal. Entonces, pues bueno, cruzo territorios personales, políticos, religiosos, ¿no? Para hablar de este tema. O sea, aquí son fotografías que has tomado en Siria. Siria, Líbano, España, Kirguistán y Colombia. Ok. Sí. Entonces son todos territorios donde los derechos LGTB no están contemplados. En España sí. ¿Vale? Sí, en España la cosa está mejor. Que depende de con qué lo compares. Sí. Bueno, En España la aquí cosa está un poco mejor, pero... está, claro, sí. siempre se puede Claro, sí, siempre mejorar, hay pero... claro, obviamente hay realidades que son peores que las mías, ¿no? Sí, tampoco es mi Siempre- intención compararme, ¿no? No. Y te con lo las de digo que el otros. tema LGTBI y sobre todo el tema trans, yo lo he trabajado mucho Ajá. en Irán. Entonces en Irán es pena de muerte, por ejemplo. Claro. Eh, Sí, en Siria son 3 años de cárcel. Ya, pero... Bueno, ¿qué quiero decir? Que en España estamos, no es que lo quiera defender, pero estamos claro, posicionados. sí, sí. Otra cosa es que la sociedad, que estamos en un retroceso social. Disculpa que te diga esto, pero que es importante que no me... O sea, como que seamos muy honestos en nuestro trabajo, Claro. y que sepamos poner a cada cosa en su... Claro. No, sí, al final es un trabajo muy personal, o sea, es mi percepción de cómo me he sentido yo viajando por estos países. Y yo sé que yo viajo allá y hay unas realidades que yo cuando vuelvo a mi casa no son las mismas. Te puedes ¿no? comprar un café que en un momento va a pegarme maricón y te pegue Claro, 3 montazos, ¿no? claro. Pero La ley me protege, sí. Claro, lo que pasa es que al principio estaba apuntando mucho a Líbano, Siria, los países en los que he viajado. Un toque más real, ¿no? Con testimonios, aunque no sean testimonios de las personas que aparecen aquí.
no sé, tiene un motivo, una explicación. Es que disparo en blanco y negro, disparo en color, disparo con el móvil, disparo con... Cuando se usan, normalmente el autor debe, debe tener un motivo de por qué queremos hacer hincapié en que esta imagen es en blanco y negro y esta es en color. O sea, normalmente suele haber un discurso narrativo y estético en nuestro proyecto. Sí que es verdad que hay trabajos que nacen muy de las vísceras, el tuyo es desde luego, ¿no? Pero yo sí que te aconsejaría que reflexiones, que el instante de la toma, ahí se reproduce una situación, tienes un momento, una emoción, y necesitas tomar esa fotografía. Pero yo siempre digo que un fotógrafo, por muy artístico o creativo que sea, debe de saber escribir y debe de... muchas veces nacen los proyectos y empezamos a disparar, pero luego hay que pararse. Si queremos seguir creciendo en el proyecto, hay que pararse a escribir y a preguntarnos por qué quiero hacerlo, qué quiero conseguir con esto. Toda una serie de cuestiones, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién son los protagonistas? Bla, bla, bla. Y luego hay unas cuestiones de cómo quiero estéticamente trabajar y cuáles son los recursos fotográficos que me van a ayudar a hacer crecer mi trabajo. Recursos fotográficos, el color, los desenfoques, los movimientos, todo eso son recursos que me van a ayudar a potenciar mi trabajo y hacerlo crecer y a que sea más entendible. Cuando lo plantees a nivel narrativo, porque tiene que haber una justificación realmente de por qué unas van en blanco y negro y otras van en color. Tú me puedes decir, mira, pues los países donde yo trabajo, árabes, los estoy conceptualizando en blanco y negro. Porque lo leo desde una concepción de diario, a lo mejor. Entonces, también teniendo en cuenta el tema que has explicado, creo que en este caso el hecho de jugar con esos matices me puede aportar. En otros casos no, pero quizá en este a lo mejor me entra mejor. Lo que me genera confusión es el orden que has elegido para ponerlas aquí. No sé si lo has pensado, lo has planteado o has seleccionado las imágenes que más te llamaban la atención. Sí, ahora cambiaría cosas de la edición, la verdad. La verdad es que tampoco, o sea, sí que hay un orden de principio de viaje y tal, pero o sea, al final es claro, lo que me decía ella de jugar, o sea, de entender más la lógica de la narrativa en cuanto a color blanco y negro y tal, claro. Para mí es un trabajo que no es nada lógico, es todo intuición, ¿no? Y es todo entraña, entonces el orden en el que lo ponga depende un poco del espacio expositivo, depende de la narrativa, ¿sabes? A la hora de ponerlo encima de una mesa, pues tampoco me da mucho juego a la hora de... No da juego, pero también hay que pensarlo, porque al final ella y yo lo vamos a... O sea, el universo que te estoy planteando es de esta forma, incluso si quieres ponerlo todas en una línea y tal. Entonces, de estas... O sea, de las que has elegido, esta, por ejemplo, se me sale, ¿no? Y es una foto que me gusta mucho, pero al quitarla ya no me interfiere de todo lo que has planteado después, ¿no? Es un estilo totalmente. Sí. Fíjate que podrías decir es parecido, pero que va para nada. No tengo cosas muy diferentes. Y luego, por ejemplo, hay juegos muy chulos, ¿no? Que a lo mejor son más, pues a lo mejor pues, más evidentes, pero que pueden funcionar guay con determinadas fotos, ¿no? De generar pues lo que tú estás haciendo, porque todas hablan, aunque no aparezca una persona, del planteamiento que tú estás diciendo, de las heridas. También este verano hice otro viaje, me dio algunas y estoy aún ahí en el proceso de edición, sí, creo que... Y luego esta me parece muy bonita, pero me parece la más estética o como un lenguaje. Todas tienen una atmósfera desbordada. Y esa siendo pero esas aportan más matices, ¿no? Pero está muy guay. Pues sobre todo porque es un tema muy personal y está guay, ¿no? Trabajar, abordar cuestiones, reivindicaciones, vamos a decir, políticas desde lo personal. Porque el
sujeto que mejor conoce el tema, de alguna manera, el sujeto violentado. Vale. Felicidades. Gracias. Antes o después, por el tema del El tiempo. Dura 2 minutos. Yo por te eso. doy 8 minutos. Cuando Vale. suene la alarma, empieza su turno. Distribuye los Vale, pues hago Cuanto así más mientras- minutos tú le estés explicando, menos minutos estarán Vale. nosotros comentando. Claro. Mientras pongo la foto, pongo el teaser entonces. Así que. Ok. Ok. Ya puedes poner. Vale, empieza con tu tiempo, ¿eh? No sé si hay. Non conoscevo il contesto in cui vivevamo. Pian piano mi sono iniziato a informare, ho iniziato a leggere, ho iniziato a guardare documentari e ho scoperto che praticamente vivevo in un posto in cui si facevano affari con il traffico illegale di rifiuti. Dopo tanti anni il report della procura insieme all'istituto dove si ingaggia dalla ragione per detto che è il cuore del rifiuto. Bueno, pero... Bueno, mi proyecto se llama Biocidio, que es un proyecto documental durante el cual estoy trabajando en los últimos 2 años, que habla de la contaminación en el territorio más contaminado de Italia, que sería la región de Nápoles, de Campania, perdón, de Italia. Bueno, en este territorio entre 1994 y 2012 se proclamó el estado de emergencia ambiental por el problema de eliminar los residuos sólidos urbanos que se creaban en la región. Decir que tengo también un vínculo emocional porque yo nací y crecí aquí hasta... ¿Esto está en Sicilia? No, en Nápoles. Ah, vale. Bueno, en toda la región. En Vale, realidad. vale. Bueno, entre 1994 y 2012 se proclamó este estado de emergencia ambiental, durante el cual se derogaron numerosas leyes y se crearon plantas como esta de eliminación y gestión de residuos perjudiciales por la salud de las personas y del medio ambiente. Durante ese estado de emergencia, la Camorra, la criminalidad organizada, hizo trato con las grandes industrias del norte o de otros países. Los sitios son prácticamente nulas. Bueno, es un proyecto fotográfico, enseñé también el teaser porque se lo había ya hablado a él, de que lleva un corto documental de 20 minutos aproximadamente, que todavía no está terminado. Me flipan, me gustan mucho, pero ninguno de ellos define la problemática sobre la que estás trabajando, ¿no? Sin embargo, el audiovisual que has planteado, claro, necesitas de esa narración para poder entenderlo. Entonces, hay imágenes en vídeo que has hecho que están en las fotografías, incluso me gusta más en las fotografías. Entonces, creo que es un ejemplo a lo mejor de un proyecto que puedes planteártelo hacer como quieras, pero fotográficamente lo veo muy complicado porque estéticamente no es llamativo, es difícil comprender si no hay un pie de foto y tal, pues que todas estas personas tienen ese problema. Y a los lugares que en realidad son símbolos de toda esta contaminación y que todo el mundo conoce también. Todo el mundo sabe que aquí es un sitio de interés nacional súper contaminado, igual con esto.
Y era un poco eso, darle esa idea de sentir un poco más. Este tipo de imágenes. Sí. Para diferenciarme de qué imágenes me pueden, pues unas imágenes más de este tipo, imágenes más sugerentes o más, imágenes que no necesito, no sé, este tipo de imágenes, estas, no. En el papel con fotos y texto, pero fotográficamente le falta una definición que es muy complicada, porque aquí yo creo que las que funcionan mejor fotográficamente pues son esta porque tiene una iluminación fotográfica. También están mucho más. Esta, por ejemplo, que es un retrato guay, este también. Y el resto son pinceladas de información que fotográficamente le falta algo, ¿no? Claro, este retrato es muy potente, pero precisa sobre todo para entender lo que estás planteando, ¿no? De esta narración, y este retrato se catapulta, o sea, de repente se convierte en algo que juega ya con muchos caminos, y yo creo que es un camino con muchas posibilidades que para explorarlo, vamos, tú quieres seguir trabajando, ¿no? Sí, claro. Pues, Bueno, vamos a tener que ir ya terminando. Vale. Vamos con el siguiente. Susana. Bueno, a ver, este proyecto se llama Cuando duermen las tortugas, ¿vale? Y lo voy a leer porque si no me pongo nerviosa. No sé. claro. ¿Pero no es fotoperiodismo? No. A ver, espera, esto. Mira que no, estaba y ahora me pongo nerviosa, no sé lo que digo. Durante los 6 meses de invierno debes ir a hibernar. Esperan a la primavera para empezar un nuevo ciclo en su vida. La tortuga es la metáfora de mi existencia, un invierno en estado latente, esperando que la vez en continua evolución. En esos meses iba utilizando distintas técnicas fotográficas en un estado anímico. Cada paseo era distinto, desde el miedo a perderme al disfrute de adentrarme en él. Me interesaba su frondosidad y una accesibilidad. Moverlo como un libro. Sí, porque... Bueno, también veo sus visiones. Pero aquí lo que me interesó mucho era... al final acabé tocando. Empecé a hacer pianotipias, utilizando distintos papeles y fui cambiando. Entonces, eso sería la portada, claro, la he puesto ahí, porque eso también está hecho en otro papel, que sería eso de ahí. Y... Con incluso menos fotos ya me parece que es redondo, ¿no? Porque entonces luego con la selección que tú haces o las que tienes en el libro, pues hay imágenes que me gustan más que otras, ¿no? Entonces aquello es un papel. Es que, a ver, yo tenía una copia, he hecho copia, pero no me gusta nada, entonces he traído la original, no me gusta nada. Igual que estas son originales, estas también son originales. ¿El trabajo original sería en ese tipo de papel? No, es que esta, por ejemplo, que es la portada, que me gusta, ¿vale? Esto lo he cuadrado yo, entonces vale, va pegado sobre la portada, por el tipo de papel, por eso he traído ese. Es que además la reproducción no me gusta nada como quedaba. Es que va impreso en un papel, es un papel chino, con el que me ha gustado experimentar, que es este. Así muy emocional, ¿no? Si tuviera que conectar la excusa de tu poesía, de tu planteamiento, no es que falte, pero creo que son dos cosas vinculadas a través del texto, ¿sabes? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, eso es el planteamiento que tú has hecho y que positivamente yo entro a una sala y veo esto y me convierto en la tortuga. Porque Lo que te motivó a hacerlo es que te enteraste que habían reintroducido. No, eso fue desde luego.
Yo me metí en el bosque vale. De repente descubrí un bosque La que motivación no fue la tortuga. No, la tortuga vino después. Y entonces, ¿por qué me mencionas la tortuga si no Porque es lo protagonista ni descubrí. fotográficamente ni es el... Vale. Y hacer un proyecto, no sé. Y luego simplemente no sé si es un problema poner las que son iguales, en lo que hablaba antes, ¿no? Del orden, ¿no? Porque a lo mejor es como que no, es ir jugando. claro, son demasiados bloques que yo, si lo planteas así en otro foco, no tal que de primer intento. lo que es contando si quieres. Bueno, el trabajo está un poco basado en la idea de que lo que vemos como lo vemos porque un poco por pura casualidad, o sea, por evolución y tal, pero un poco por cuestión de azar, porque tenemos unas células concretas que interpretan la luz de una manera y el cerebro lo traduce de una manera. Y que eso es un poco aleatorio, que si fuéramos de otra especie o otro animal o un extraterrestre, pues igual no conoceríamos el espectro de la luz como lo conocemos, ni el círculo cromático sería totalmente distinto para nosotros. Entonces, bueno, un trato indirecto la mayoría de las veces, es más de sombra que otra cosa. Pero bueno, un poco a ver cómo sería el mundo visto con mis propios ojos, pero con diferente retina. Y ver un poco cómo cambian las relaciones entre los objetos, las formas, los volúmenes que dan a peso, no sé, que la información se distribuye de otra manera. Voy a necesitar más espacio de ahí. No, ya. Esto sería... Bueno, en el librito hay 6 fotos más que las he quitado porque tenía que ser 20. Sí, o sea, es un poco desde el comienzo es la idea de como si abriera los ojos, como si yo mañana me despertara y me hubieran cambiado la retina por otra que traduce la información de la luz y del color de una manera totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues eso, hacerse un poco la idea de cómo se vería el nuevo cielo, las nuevas figuras, incluso el enfrentarse a la forma de uno mismo o a su propio retrato, pues eso, cuando pesa otra cosa que no es ni el color de los ojos, ni si ya pintalabios, ni si tal, cuando se cambian un poco las relaciones entre los colores, las formas. ¿Cómo se titula? Antirretina. Antirretina. ¿Pero cómo has llegado a hacer las fotos? Sería como la portadita del fanzine, pues la idea es que esto, si lo ves, es como un fondo de ojo de una retina, no sé si lo habéis visto alguna vez. Y es un poco la idea. Entonces también a mí me gusta mucho jugar también un poco con los juegos ópticos, con que las imágenes no parezcan siempre lo que ves a primera vista o que tengas que Has buscado imágenes que al manipularlas te dieran un juego. Eso es. También un poco por sacar las cosas de... O sea, por la idea de que en realidad lo que tomamos como una cosa estándar o lo que entendemos como una realidad no deja de ser un convencionalismo o una suma de cosas que se han acordado que son así, que tienen que ser así y que podrían ser perfectamente de otra manera. O sea, a mí cerca, pero bueno, la que más me saca la primera vez es esta. Y fotográfica, o sea, estéticamente son imágenes que me gustan, que me llegan, tanto compositivamente como con los colores, lo que me es como muy potente, ¿no? A nivel de color. Yo lo que creo es que sí que es muy importante, es un trabajo pues eso, muy conceptual, ¿no? Que la explicación del trabajo la tuvieras como muy bien escrita, muy concisa. sintetizar mucho más, o sea, me vale, un poco, pero... Vale, no, pero
Pero en vez de quedarte de, ¿y si mi retina en vez de ver como ve un ser humano, ve como un perro? No. Yo creo que si te pones a... Al rojo, no te lo has llevado a otro, más allá de la experimentación posterior. Quiero decir, que me falta ver, pues, por ejemplo, Flores, te llamas Flor, ¿no? Flores está diciendo ese problema que ya genera esas imágenes, pues a lo mejor simplemente cambiando tu explicación, diciendo que pues hay determinado problema que los verdes nos lleva al rojo, yo ya entendería que hay un camino más allá de probar luego cuáles son las imágenes potentes que te salen. Antirretina. Pero sí que es verdad que yo creo que cuando más se define algo concreto, pues igual es menos interesante. Sí, lo que pasa es que también, o sea, algunas tienen, entre que el color ya es súper llamativo y que algunas tienen un grado de abstracción que la gente me pregunta qué puñetas es esto, eso, o sea, pues poner algo un poco más concreto creo que ayuda también un poco a aliviar la tensión de estar buscando todo el rato qué puñetas estás viendo, ¿no? Bueno, pero eso también forma parte de tu propuesta, ¿no? Sí, sí, está claro, pero no sabía si a lo mejor en la narrativa eso podía ser un poco agotador. Ves que es un trabajo agotador. Es intensito, Claro, es intensito. Es para verlo y decir, ostras, necesito, de hecho es eso, necesito un tiempo para meterme en el rollo y sin entender y sin tener que saber, pues yo sé que eso son unas ramas de algo y o sea, es ese juego de curiosidad de qué será, me da igual no entenderlo, pero sé que es real, ¿no? Que es un poco lo que tú... Un poco que de retrato, pero es aquella de las personas que esto son autorretratos. Bueno, pues a mí me gusta, pero yo creo que tienes que seguir trabajando, sobre todo creo que conceptualmente en la descripción creo que le tienes que dar una vuelta y subirlo a un nivel más y luego pues como acabar de pulir tema de edición y también darle una coherencia en por qué usar unos colores y otros, o sea, como la parte de la narrativa visual a pulirla más, pero pues, eso es, a mí me gusta, es un trabajo interesante. Muchas gracias. Bueno, este es un proyecto que se llama Alguien a quien solía conocer. ¿Llena? Alguien a quien solía conocer. Alguien a quien solía conocer. Sí, y en concreto trata la búsqueda de la identidad a través de una depresión. En mi caso me afectó particularmente porque la depresión la tuve muy pequeña. La tuve con 13 años. Y además vino dada por abusos sexuales de mi parte, maltrato de mi padre hacia mi madre, y es algo que de pequeña me afectó bastante y que creo que al final me quitó, podría decirse, como una parte de mi infancia importante. Y el proyecto trata pues desde una forma bastante personal toda esta vivencia. ¿Cuántos años tienes, Ariana? 21. Vale. Es la primera vez que lo digo, que lo exteriorizo en público. Mira, yo te comento, yo estoy haciendo un trabajo sobre salud mental y es un tema que estoy abordando y el hecho... Empecé a estudiar fotografía como tal. Me ayudó muchísimo, muchísimo. De hecho, creo que si no hubiese empezado fotografía igual no lo habría superado, o al menos no de la misma forma. ¿Esta imagen es así? Vale. No, tengo que Vale. Te tienes que sentir cómoda, hablando de esto. Y sí. Es decir, que sobre todo pues que estés cómoda. ¿Vale? ¿Estas fotos no las quieres mostrar? Es que solo podía traer vídeos.
Nadie se va a enterar. Pero bueno, de todas formas son las que más salen de la serie. Quizás está así, pero... Este es el cielo y las estrellas, ¿no? Es lluvia. Ah, es lluvia. Vale. Esta me gusta. ¿Tu trabajo va a ir acompañado del texto? ¿Qué te quiero decir? Si tú, por ejemplo, me pones estas fotos, pero me cuentas que las has hecho porque estás, no sé, buscando la conexión con la naturaleza, de que abandonamos la naturaleza, pero que tú estás de una infancia de abusos, y cómo este trabajo surge de un problema, vamos a llamarlo así, de salud mental, ¿no? Y cómo tú intentas buscar respuestas a través de la fotografía. ¿Es así? Sí. El trabajo sobre todo se centra o sea, es muy atmosférico, y principalmente lo que intento es representar más las emociones, sino que es siempre un proceso. ¿Tú esto lo hiciste en plena depresión? No, eso lo empecé a hacer al salir. Al salir de la depresión, vale. Sí. Pensé que habías empezado a hacerlo estando en depresión, no, y que esto te había ayudado a salir. O sea, vale, ya una vez fuera de la depresión, esto inicias el proyecto. Sí, por intentar cerrar la etapa. Vale, perfecto. ¿Es lo mismo pero al contrario? No. Es decir, como dice Nuria, que es un trabajo que, aunque sea con un pequeño matiz de texto o una frase, ya le da toda la dimensión a cualquiera de las imágenes, y no sobra ninguna, y cualquiera habla de eso, ¿no? Entonces, pues me generan dudas para saber cómo definir eso pues mejor, ¿no? Hacia qué camino llevarlo. Por ejemplo, claro, con la disposición que has puesto, esta que está en el centro, y que sí que se ve de forma definida y tal, cobra mucha relevancia y mucha importancia, pero en realidad es distinta a todas las demás y concreta mucho, ¿no? Entonces, es peligroso ponerla si no está, pues como decíamos antes, en el lugar adecuado y en la disposición adecuada, ¿no? Entonces, mi pregunta o mis preguntas pueden ser, por ejemplo, si hay una narración que vaya de pues como decíamos, de una oscuridad a una superación de esa depresión, si tu planteamiento va en esa línea, con lo cual a lo mejor el orden pues puede alterarse o puede definirse de otra forma, o es un constante, pues un proceso de depresión que es un constante conflicto con salir y volver a caer, ¿no? Entonces, no sé si eso lo quieres definir de una forma, lo quieres definir de otra. El trabajo estaba pensado para llevarlo a fotolibro, y en un principio el fotolibro empezó al negro, acababa al negro, no por la percepción que pueda tener el negro y el blanco, sino porque el fotolibro tenía una narración muy distinta, y en la mitad del fotolibro eran como 15 páginas de nieve en las que se veía que empezaba a nevar, fotos en las que empezaba a caer mucha nieve, no iba a traerlas todas de nieve obviamente, y cómo volvía a acabar. Entonces intentaba representarlo como en el momento cúspide de la enfermedad, en el que yo dije, vale, esto tiene que cambiar. El negro no lo asocio exactamente a la parte mala de la depresión, sino creo que además no debería empezar ni en negro y en blanco, porque creo que es una enfermedad de muchas subidas y bajadas. Tuve varias etapas que creía que ya había salido, no fue así. Y cuando sales muchas veces no eres consciente hasta que dices, hostia, ya no la tengo. Pero no eres consciente de que ya no la tienes, te das cuenta con el tiempo. Entonces, por eso creo que no la acabaría ni empezaría de una forma muy tajante, sino que me remitiría más a la idea de eso, de que no tuviesen como un principio y un final. Por ejemplo, si estuviese en una sala, no me imagino una sala grande, me imagino a lo mejor una sala pequeña, incluso que estuviese entera cerrada, quitada una puerta, y que fuese un recorrido casi circular en el que te vieras sumergida en las propias imágenes.
A ver, tienes más no digo aquí, pero tienes más fotos. Sí. Vale. ¿Son más o menos de este estilo? Sí, son todas muy parecidas. Vale. No era por saber si... Porque a veces descartamos joyitas que nos pensamos que no y nos hemos dejado a lo mejor unos fotones fuera increíbles, ¿no? Por eso te preguntaba. Si me permitís, a mí me gusta mucho la exposición que has hecho. Yo vengo de un proyecto también muy personal y es cierto que realmente el orden muchas veces no afecta a lo que tú estás contando porque las cosas suben, bajan, van, vienen, te rodean y están, de repente sientes que puedes respirar y de repente al contrario. Pero como todo pivota a tu alrededor, yo aquí veo un torbellino como que te arroba por este lado, por aquí como la cosa como que fluye dándote más aire, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo la disposición, ¿no? Que no es algo lineal. Yo, al verlo proyectado, también es una proyección lineal, pero yo siempre me imagino una exposición circular, porque de repente no me digas esto se ven con esto, entonces cuando tú crees que has identificado y el siguiente paso es este, resulta que es aquel y luego vuelves a este. Entonces me gusta mucho la disposición que hace. Y a mí también me gusta. El caso de poner esta foto, por ejemplo, en medios que normalmente me cuesta, o sea, me hago muchos autorretratos, pero me cuesta mucho salir bailando a cámara y este creo que es bastante representativo porque al final estoy desnuda, aunque no se ve nada, completamente de frente a la cámara y además es como una postura súper indefensa y creo que ponerlo en medios lo que ella es comentaba indefensa, también. pero es valiente. Sí, porque estás mirando al frente. Estás mirando al frente y decir, bueno, soy vulnerable, me siento herida, pero lo estoy enfrentando. Pero te enfrentas. Pero, exactamente, pero me estoy enfrentando. A mí me encanta esta Entonces tenemos que tener un poco cuidado, por ejemplo, si no queremos una narración que marque, pues estoy mal y acabo bien, entonces igual no hay que empezar con una negra y acabar con una blanca porque al final el que lo va a ver, nosotros le vamos a dar ciertos parámetros con los que sí que son lugares comunes donde sí que leemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo de esto es como una isla entre procesos que van y vienen, pues a lo mejor simplemente poniendo pues que esto es un mar ajetreado, estás tú y luego ese mar está en conflicto y tal, pues ya generas una metáfora distinta siguiendo ese planteamiento que tú quieres, ¿no? Entonces, como de nuevo, pues lo que estábamos diciendo, que la disposición a mí me gusta mucho, pero entonces tenemos que tener cuidado con no remarcar cosas que realmente, aunque son interesantes, no queremos, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, pues, si esto es un conflicto y sin embargo esto es como una construcción de esta línea, empiezas a dibujar conflictos alrededor de una imagen. Quería comentar que la disposición no la he pensado en ningún momento para que vaya en fila, por eso algunas estaban más altas, otras más bajitas, sino para que se viese como un conjunto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que nuestro cerebro lee de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces, nosotros en el fondo, sin saberlo, estamos haciendo una lectura que empezamos por aquí y terminamos por acá. Entonces, he dicho izquierda, bueno, izquierda a derecha, exactamente, lo he dicho mal, perdona. O sea, que leemos de aquí para allá y lo hacemos de arriba a abajo. O sea, realmente el recorrido, aunque no lo sepamos, nuestro cerebro hace esto. Pan, 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 y sale por aquí. Igual habría que crear algo más. Entonces, el tema es que siempre vamos a empezar por ahí, aunque no lo queramos, y siempre vamos a salir. Si no quieres transmitir negro-blanco, salgo de la oscuridad y llego a la luz, no podemos ponerlas en esta. Esto tenemos que cambiarlas, tenemos que ponerlas en otra disposición, ¿vale? Habría que ver con cuál te interesa, con algo más intermedio, algo más gris, pues buscaríamos algo gris, ni en blanco ni en negro y con... Claro, yo creo que con estas mismas imágenes, con la disposición, puedes plantear muchas cosas distintas, ¿no? Porque mira, estaba viendo juegos visuales que puedes poner también, ¿no? entre estas así, y puedes cambiar la disposición para que no sea... para que no sea lineal. O sea, el árbol, el agua, el camino que vas a transitar y que va a ser un camino de tránsito doloroso, ¿no?
no sé, buscarle un... No, aquí realmente da sí, pues estas que pues a veces es más evidente, pero también genera como conceptos muy bonitos, ¿no? Como las huellas que tú o alguien pues ha dibujado, ha traspasado y las que lo ha hecho. Esto es el desierto, ¿no? Un desierto, un camino. Pues es la playa de Valencia. Bueno, pues son las olas que van. Claro, yo le daría una vuelta a lo mejor a cómo ordenarlo y le puedes dar muchas vueltas también. El trabajo es muy potente, es muy personal, pero tiene un contenido universal, ¿vale? O sea, tiene muchas cosas buenas este trabajo. Fotos muy potentes, está hecho desde lo personal, narra algo muy íntimo, muy personal y aborda un tema universal. O sea que está chapo. Muchas gracias. Entendiéndola como una vuelta a lo que se supone que teníamos que volver, con la intención de batir récord con todo y hacerlo maravillosamente bien. Entonces yo me planteo paralelo a esto, escribo novela y me planteo un texto que me guíe, porque básicamente la normalidad era algo que proponía mucha esperanza, pero al final vamos a acabar siendo lo que éramos. Entonces me planteo un texto que es tras la sombra de lo que fuimos, y me planteo hacer las fotos bajo ese criterio. Estás hablando, supongo que en el contexto de la pandemia. Llega un momento que yo entiendo que vamos a dejar de ser lo que éramos para convertirnos en... ¿En qué crees que nos íbamos a convertir después de la pandemia? Bueno, cada uno tenía una ilusión por lo que fuera, ¿no? Entonces, el texto va diciendo, tras la sombra de lo que fuimos, podemos ser... lo que simplemente somos. Explícame en palabras. ¿Qué fuimos? ¿Qué pretendíamos ser? ¿Y qué crees que somos? Bueno, nuestra necesidad de volver a supuestamente ser lo que éramos, o felices, o perfectos, o lo que fuera que creyéramos, todo lo que supuestamente podemos ser, como sociedad, como individuo, y básicamente lo que al final terminamos siendo, como país, como individuo o como sociedad. Vale, tu conclusión es que ¿tú crees que la pandemia iba a ser una oportunidad? No. ¿De cambio? No. A lo mejor te lo crees porque necesitas creerlo cuando estábamos ahí, pero... No, yo te estoy preguntando si tu planteamiento es que no estoy entendiendo qué quieres contarme. Ese es por eso que te estoy preguntando. Mi planteamiento es basarme en las tres frases que hacen este texto. Tras la sombra de lo que fuimos, podemos ser... A mí me habría gustado que 8 o 9 meses después de planteármelo, no tener que volver a una realidad que básicamente nos describe. Me habría gustado. Pues entonces me estás dando la razón. ¿Tú crees que la pandemia nos iba a hacer cambiar? No, pero no es tanto Hostia, es que me estás yendo. A partir de tres posiciones fotográficas distintas. Y el primero está bien definido,
el segundo está bien definido y el tercero está bien definido, pero los tres juntos me genera confusión de realmente cuál es lo que te estamos preguntando ahora, ¿no? El planteamiento de por qué has hecho las fotos y qué es lo que quieres que el espectador entienda. ¿Qué quieres transmitir? O sea, no sé, es eso, ¿qué quieres transmitirnos? O sea, tú como comunicador, seas con texto o sea con fotografía, eres un comunicador. Tú quieres transmitir un mensaje en el fondo, no para convencer a nadie, simplemente tú transmites tu opinión en relación a un tema, a una situación, a un sentimiento, a algo que te ha pasado. Tú quieres transmitir. Entonces, ¿qué quieres que nos llegue a nosotros? O sea, ¿qué nos quieres contar? Yo os quiero contar mi planteamiento, mi reflexión. Vale. ¿Cuál es tu reflexión? Exacto. Mi reflexión es que arrancamos creyéndonos poder volver a ser lo que supuestamente éramos, que luego se abren todas las posibilidades a partir de cualquier comienzo y que al final no podemos dejar de ser lo que somos. No nos ha cambiado absolutamente nada. Es lo que a pesar de que podía haber esa que podíamos haber cambiado, que la pandemia éramos esto. Que la pandemia nos podía haber cambiado, pero que no ha cambiado nada, que somos esto. ¿Es eso? Vale. No, vale. Sí. Pero yo te pregunto si es eso lo que tú estás intentando transmitir. Sí, puede acercarse. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del proyecto debes llevarlo a un terreno más puramente fotográfico, es decir, porque has elegido fotografías, aunque luego las vincules con textos, que eso ya forma parte de la propuesta, pues algo que nos hable de la pandemia. No te pongo el ejemplo de la mascarilla porque es lo más obvio, pero sí, o sea, visualmente que lo que estás contando esté en las imágenes, ¿no? Porque son imágenes muy poéticas, son imágenes que tienen cierto cuestionamiento sobre muchas cosas, pero son tantas cosas que no sabemos construirlo simplemente al verlas, ¿no? Entonces, yo que sé, esto que es un pájaro, pues puedo entender que se mire desde arriba a la gente, ¿no? Y las sombras me parecen muy interesantes. Pero ya es un juego fotográfico, ¿no? En el que ya estoy rompiendo los apartados, por ejemplo. Nos vamos a pillar sin un poco de tiempo. Sí, si nos pasamos a poco, nos estamos pasando ya. Sí. Se titula Gozoso Orgo Solo. Gozoso Orgo Solo, porque es un juego de palabras. Se centra en Orgo Solo, que es un pueblo de Cerdeña y Italia, que es famoso hoy en día por los murales que están teniendo. Yo he estado este verano ahí. Sí. Ah, qué bueno. Justo. Sí, seguro que estaba por ahí. No, fui exclusivamente a hacer este trabajo. Yo, esto se engloba dentro de un trabajo que llamo La calle Cuenta. Llevo más de 15 años haciendo fotos, sobre todo intervenciones en paredes. Vale. Y en concreto en este municipio el tipo de mural que hay es pintura. Y fui pues me interesa mucho la relación de lo que son las pinturas con el entorno donde se ubican. Entonces, para tener un proyecto cerrado, por lo menos, el orden tampoco es que sea muy riguroso. Y sobre todo la idea era interpretar lo que viene a ser un atractivo turístico hoy en día, pues lleva la gente allí, a contextualizarlo en lo que es la vida cotidiana o lo que es la realidad del municipio. Es decir, me interesa como elemento que acaba siendo parte de la arquitectura
de allá donde aparece. En este caso es un enólogo solo, un pueblo de 4.500 habitantes, donde hay mucho moto. Una pregunta, ¿y esto dices que lo estás haciendo, pertenece a un proyecto mayor en otras partes del mundo que hacen intervenciones, grafitis en la calle? Hay una parte del graffiti, de arte urbano, otra parte que son los propios accidentes que suceden en cualquier municipio, ciudad, además, y ahí sí que hay una recopilación pues, de aquel sitio donde piso, paso, viajo. Esto es concreto de este municipio y exclusivamente ahí. El resto, pues eso, es que llevo 15 años pisando en muchos sitios por suerte y voy ahí guardando y todavía se proyecta de una forma porque hay muchísimo material. Entonces aquí sí que sentía la oportunidad de algo muy acotado, muy concreto, un tipo de pintura y vincularlo con el municipio. Vale. Todo ese arte, que sea esos grafitis, esa intervención de arte urbano, o sea, ¿para ti qué es o qué representa? O qué... Para mí significa muchísimas cosas. Realmente, si nos centramos en el arte urbano, lo único es que no quiero ceñirme al arte urbano, pero me interesa sobre todo... Arte urbano plasmado en las paredes como grafitis, porque arte urbano puede ser, no sé, otro tipo de intervención en esculturas, o sea, vamos a centrarnos en lo que son los grafitis, ¿no? Sí, o las paredes, que es las paredes, muros, eso. Bueno, hay varias cosas que me vienen constantemente y es, bueno, lo primero es que es un elemento que ya forma parte del paisaje urbano. Luego me preocupa siempre ese achaque o esa crítica, que obviamente en muchos sitios son muy feos, pero sin embargo permitimos elementos urbanos muy cotidianos, como las casas derrumbadas, como pues, todo lo que es la arquitectura, el descuido que hay, los desconchones, que en ese momento, o sea, es como algo que normalizamos dentro de nuestra vida cotidiana, que existe, que nos lo pasamos por alto y que nos centramos únicamente donde queremos focalizar la mirada, por así decirlo. Entonces, siento que falta, o sea, me preocupa ese análisis de los, bueno, llamarlos urbanos, que sea rural. Me preocupa cómo solo observamos ciertas cosas cuando hay esos contadores, cuando hay contaminación visual de otra manera, la pasamos por alta y solo nos centramos tanto para lo bueno como para lo malo. Y a mí me preocupa esa interacción, esa relación con el resto del espacio y verlo desde ahí. No sé cómo decirlo en palabras, que me cuesta un poco, pero... ¿Cómo te llamas? Bueno, a mí me gusta el sitio y me gustan mucho los colores del trabajo y lo que plantea. Pero sí que, o sea, yo cuando hacemos fotografías de algo que ya está hecho, es decir, fotografías de una intervención artística, nosotros tenemos que aportar algo que sea fair, es decir, que yo no vaya, o sea, qué es lo que hay aquí que yo no voy a ver cuando vaya allí a ver el sitio. ¿Sabes? ¿Sí me explico? Sí, sí. Por ejemplo, esta foto. Esta foto, aparte de la intervención que se ha hecho en la pared o en el muro, la has generado tú, concreta, fotográficamente, con una construcción que tú has buscado con elementos que no son solo eso, ¿no? Entonces, aparte de ver ese sitio y de saber que está eso, yo creo que como fotógrafo tú tienes que darle otra, o sea, aportar algo puramente del momento en que tú estás allí, de tu mirada y de tu interpretación de lo que estás viendo, ¿no? Entonces esto tiene un poquito más porque sí que está el contexto de lo que estás explicando, pero hay muchas en las que no. Por ejemplo, aquí es un punto de vista sencillo, ¿no? A la hora de abordarlo. Entonces, a mí me gustaría ver más fotografías que cuando yo vaya no lo vea, para que sea tu trabajo de ese sitio, ¿no? Entonces, creo que me falta un poco que hayas jugado más con ese espacio, o sea, que aparte de llamar la atención por lo que dices, de los elementos que están integrados, que haya otra lectura solamente tuya, o sea, de cómo lo propones tú. Porque... Nada más con lo que, para complementar, supongo que por no correr el peligro de que caigas en reproducir. Exacto. Sí, claro, o sea, la intención es construir y ampliar un poco dentro de lo que hay, contextualizar,
jugar, pues eso, el encuadre que cojas, el punto de vista y demás. Cuando hablamos de paredes hay una cosa que siempre me resulta, que llevo mucho tiempo trabajando y también son muy frontales, porque usualmente vemos. Pero dentro de esa limitación que muchas veces son ejemplos visuales, es el ir incorporando elementos adyacentes que o que cuestionen, o que complementen, o que hagan justo lo contrario, que rompan. Entonces sí que comparto lo que decís, mi intención sí que es darle un puntito, obviamente no es sacar solo la réplica de la obra, porque eso sería... Claro, porque esto es una descripción del sitio, que es como, pues, este sitio tiene estas pinturas, pero supongo, a lo mejor no, pero tú quieres ir un poquito más allá, ¿no? Es como darle otro punto más personal, no quiere decir que sea, pues, íntimo ni nada, sino pues darle ese juego fotográfico, ¿no? Que no sea simplemente mostrar lo que hay en ese espacio, lo que ya decía, ¿no? A ver, por ejemplo, el tema de los grafitis y la intervención en las paredes me parece un tema muy interesante porque ahí podemos reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que primero tener claro siempre. Yo algo que, a no ser que sean temas, incluso en temas muy personales, o sea, yo siempre aconsejo al fotógrafo. El fotógrafo tiene que saber escribir y tiene que tener una capacidad de síntesis y saber explicar en poquitas frases qué quiere contar, cómo lo quiere contar y qué quiere transmitir y cuál es su intención. Eso es fundamental. No solo porque a la hora de presentarlo a revisiones, a concursos, a lo que sea, lo vas a tener que hacer, sino que te ayuda a estructurar el trabajo dentro de tu cabeza. O sea, la escritura va unida a la fotografía mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Eso por un lado. El trabajo de, por ejemplo, tú dices que tienes este tipo de trabajo en otros lugares, ¿no? A lo mejor sería muy interesante que podríamos ver, totalmente de acuerdo con lo que dice David, ¿no? Que tú construyas, que no sea una mera reproducción, sino que tú construyas unas imágenes y que nos hagas y que haya un diálogo entre los elementos que tú has introducido con ese graffiti que hay, ¿no? O sea, que juegues y que eso nos haga reflexionar. Pero el conjunto del trabajo debería de, o creo que podría ser muy interesante que fueras capaz de concretar cuán importante es, por ejemplo, o no sé, algo que a mí se me ocurre rápidamente, ¿no? Es que no son meros dibujos o no son meros grafitis para decorar. Es decir, yo cuando estuve aquí vi que había muchos dibujos con unos mensajes en favor de la mujer, en favor del género, en favor de... O sea, había... y dije, wow, qué potente que sobre el tema de la libertad, mensajes antifascistas. O sea, eso me gustó muchísimo. Entonces, sería interesante reflexionar sobre ese poder que tiene unos dibujitos que en un momento dado no les damos importancia, pero que puestos de tal manera en determinados lugares están transmitiendo un mensaje. En el fondo es una publicidad subliminal que estás, ¿no? Como reflexionar en ese sentido, ¿no? Yo creo que podría ser interesante, aparte de que intentar eso, construir unas imágenes más allá un poquito de la mera reproducción, ¿no? Pero que... Sí. Una de las cosas del graffiti, por eso que comentas, es justo el debate entre lo ilegal y la publicidad permitida como algo legal. O sea, me interesa muchísimo cómo al final te están mandando mensajes no permitidos, pero totalmente como algo, un acto penal. Claro, exacto. Es una información que te llega y que te puedes recibir. Claro, no, un acto totalmente subversivo y revolucionario, entre comillas, de alguna manera. Y luego yo creo que no tiene miedo tampoco que el grafiti no se vea bien, sino esa distancia también, a lo mejor el contexto, pues también es lo que estás explicando, que te interesa, ¿no? Ver cómo es el contexto de la ciudad o del lugar. Entonces, aunque yo que sé, como dices que son, pues eso, visiones muy frontales que de una pared a otra, ¿no? O algo así,
pues a lo mejor pues que esto no se afrontase, sino desde un lado en el que se vea no solo la fuga de la calle o esas cosas, sino pues, más contexto de vida o de otros elementos, ¿no? Vale, la selección, bueno, obviamente muchísimas más, pero es eso. Entendía que a nivel de conjunto sí que tienen una especie de cohesión. Sí, la cohesión la tiene. Sí, hay otras que se han quedado fuera de gente. No hay ninguna así que me chille, o sea, como que diga, no, esta no me habría que pulirla más y ver las otras que has dejado fuera y tal, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo venga, pues ya, ay Dios mío, qué presión. Ya, es que sabe mal, ¿no? Es que sabe mal, ahora poder dedicarlo tiempo más. Vamos a terminar Lo que me gusta es que vamos a poder titular Mercedes y Conan. Bueno, pues el trabajo que a mí durante la pandemia empecé a leer noticias de problemas de la soledad no buscada en las personas mayores, que se incrementaba, y al salir de la pandemia aún más por el hecho de que pues, quedaros en casa, en los hogares, les cerraron sus sitios que suelen ser más de ocio, pues, como lugares del hogar del jubilado y demás. Entonces quería mostrar un poco esa soledad no buscada, pero busqué y había muchísimos trabajos que la reflejaban de manera perfecta, muy artística y demás. Entonces pues me vi un poco incapaz de hacerlo. Entonces empecé a buscar las soluciones que hacen los individuos, tanto los individuos como la sociedad, para poder solucionar este problema de las personas mayores. Y una de estas soluciones que tienen los individuos es pues, poner en contacto a perros en adopción con personas que viven solas. Y entonces he hecho el seguimiento de Mercedes, que vive en un pueblo cerca de Huesca que se llama San Jorge, y su perro Conan, que es un border collie que está bastante bien adiestrado. Y bueno, esto ha sido un poco el seguimiento que he hecho. Igual es una edición, o sea, es un trabajo que sería una edición un poco más corta, pero también quería que veáis un poco más que Conan es el protagonista, y luego también las aficiones de Mercedes, como es tener un huerto en el que Conan le ayuda también. Claro. ¿Y esto en qué ha sido en tu pueblo? No, yo vivo en Zaragoza y me puse en contacto con ella y fui para allí a hacerlo. Vale, bueno, esto cuenta lo mismo. Sí, o sea, la edición sería más corta, luego también quería que veáis más fotos y vale, demás, porque aprovechando las 20. Vale, sí, vale, estupendo. A ver, el tema de la soledad de las personas mayores es un temazo. Pero como tú dices que ya habías estado mirando y que no sabías cómo resolverlo porque crees que ya está muy... Pero genial dar ese paso más y decir, bueno, a ver, pues cuáles son las soluciones que se están buscando. Pues está el tema de la adopción de perros, está el tema de luego hay redes de personas voluntarias que visitan. Sí. O sea, hay como, yo no estoy puesta en el tema, pero estoy segura que hay diferentes opciones. Sí, estoy muy Está demostrado que la soledad nos enferma física y mentalmente. Necesitamos relacionarnos con otros seres. Cuando digo seres, con animales, solo el hecho de contacto con los animales, el tocarlo, generamos endorfinas, generamos oxitocina. Bueno, no es en ¿verdad? Es la lengua. Bueno, los animales son... Bueno, yo vengo a hablaros de la esperanza de unos niños en la calle, y niñas en la calle, de una isla olvidada que se llama Madagascar. Y bueno, es un trabajo que intenta reflejar la esperanza, la chispa de unos niños que con muy poco que se les da, pues obtienen bastantes cosas. Obtienen sonrisa, obtienen esperanza, obtienen cultura a través de unos colegios voluntarios donde bueno, se les saca de la calle
para que no delinquen y bueno, a través del deporte sobre todo, pues se les intenta ayudar a vislumbrar un futuro que, bueno, que tienen en un lugar muy incierto como es Madagascar. Con una pelota de trapo o con una caricia o con un cuento, pues a mí me parece como muy estremecedor, vamos, me siento muy estremecedor. Y ese es el trabajo. ¿Tú has estado colaborando entonces con una ONG? En 2019 a recorrer un poquito más la isla, de norte a sur, y bueno, fui recorriendo distintos colegios en la capital, Antananarivo, en el sur, en Mondarabia, y en el norte, en la isla de San Michel. Y bueno. Vale, entonces tú has fotografiado niños que están en la calle y luego niños que están en el colegio, ¿no? Sí, o sea, visitan el colegio a modo de campamentos, se les saca de la calle y poco a poco se les intenta inculcar que vayan abandonando la mendicidad y a través del deporte, sobre todo el baloncesto, el fútbol también, pero sobre todo el baloncesto. Nada de lo que es el contexto de ellos, ¿no? Y esta me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que son fotos muy bien hechas y muy bonitas, pero no aportan realmente a la crudeza o a la positividad que hablas, ¿no? Sin embargo, esta foto me encanta, ¿no? Me parece muy chula. Entonces, creo que hay un montón de temas, aparte de compartir el tiempo con los niños, que aparte de documentarlo y mostrarlo, puedes seguir trabajando si te interesa. Y, por ejemplo, me ha parecido simplemente lo del baloncesto, pero el baloncesto les ayuda o genera, ¿no? Como un contexto más positivo para ellos, pues me parece algo interesante para ir en esa línea y hablar de baloncesto o de los colegios, y que si hablan de los colegios, pues de documentaros un poco más. Definir más la línea, ¿no? Que te interesa a ti, porque estas son fotos todas muy buenas, fotos potentes, que estéticamente las veo y me parecen interesantes, pero ya yo creo que para ir más allá está definir a lo mejor qué es lo que más te interesa, ¿no? Porque has empezado como explicándolo muy guay y que sea posible, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que, por ejemplo, yo lo veo que para no quedarnos en la superficie habría que profundizar más. Entonces, abordar más el tema, cómo incluso, por ejemplo, trabajar con algún perfil, con un niño, por ejemplo, o con dos niños, no sé, es buscar y hacer un seguimiento, ver, intentar conseguir más información de su vida, de su entorno, de estar un tiempo pasándolo con ellos, ¿no? O sea, o con niños varios, ¿no? Que puedas elegir, o a lo mejor vienen en grupos, o sea, tener como una mayor información. Y luego, por ejemplo, el tema de los voluntarios, ¿los voluntarios son de allí o son extranjeros? No, suelen ser extranjeros, suelen ser españoles, franceses. Allí hay algunos, pero no todos. ¿Pero quién gestiona el voluntarios? Vale. Gente que va a estar un mes o 2 meses allí, vale, en la temporada estival, a echarles una mano, a cocinar, a limpiar, a estar con los niños, a jugar con ellos, en fin, las diferentes actividades. Claro, pues igual, a lo mejor esta relación que se puede establecer entre el voluntario y los niños también aporta información muy interesante, ¿no? para verlo y para que lo puedas fotografiar, ¿no? Para que no sean solo los niños jugando o los niños o tú interactuando con los niños, ¿no? Son juegos en el colegio, ¿no? Claro, porque el contexto, ¿no? O sea, de salirnos y, bueno, yo rápidamente sabía que la mayoría de gente los robots te ubicas muy rápidamente. Sí, por eso ¿Dónde estás? ¿De qué estás? ¿En qué país no estamos? O sea, y sobre todo también, es totalmente de acuerdo contigo, estas se saldrían, pero sí que me gustaría ver siempre la caja B, o bueno, la carpeta B, porque estoy seguro que ahí siempre dejamos cosas importantes. Siempre dejamos. Entonces, yo creo que dedicándole un buen tiempo podríamos hacer una buena edición con un discurso coherente, pero habría que ver de qué manera, sobre todo las
las ediciones siempre van a ser en función de donde queramos poner el acento. Potente, ¿no? También chulísima, no sale ningún niño, ¿no? Entonces, de repente hay vida, ¿no? En el propio trabajo, pues... Yo me gustaría ver a los niños en la calle, pero más en su vida día a día de la calle. Más, aquí hay una pose, por ejemplo, pero en cómo ellos sobreviven en la calle, por ejemplo. Y que no sea un retrato, ¿entiendes? O sea, ¿qué pasa? Supongo que habrá momentos que se peleen, habrá momentos en que lloren y se abracen, habrá momentos en que... No sé, eso por ejemplo creo que sería una parte muy interesante. Claro, sobre todo ese contraste también define que eso permite el colegio, que no hay fuera, ¿no? Ya. Sí, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me llamo Doria. Este es un trabajo personal y se llama Ansietas. Ansietas. ¿Qué significa? Vale, a eso voy. Vale. La ansiedad es un vocablo que viene del latín y que significa, es que estoy a colocar y hablar a la vez. Vale, tranquila, pues colócalo tranquila. Vale, pues ahora comienzo a explicar. La ansiedad se entiende como un estado de nerviosismo, de inquietud, incluso de zozobra del ánimo. En el lenguaje cotidiano lo usamos pues, para expresar nerviosismo, para, bueno, incluso impaciencia ante alguna situación, ¿no? Y también la ansiedad es una parte de la existencia humana desde el principio de nuestros orígenes que nos ha servido para adaptarnos y evolucionar. Digamos que es un mecanismo de defensa que tenemos para seguir evolucionando ante las dificultades que el entorno nos presenta. Cuando la ansiedad supera los límites normales en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia y en cuanto a duración, y además se presenta con episodios de miedo hacia peligros que no existen, son peligros que están en tu cabeza, digamos, o que tú ves peligros aunque no sean reales. Entonces, y que además provoca manifestaciones patológicas que interfieren con tu desarrollo de la vida normal, se le considera enfermedad mental. Digamos que esa ansiedad que nosotros coloquialmente usamos a menudo puede llegar a constituir una enfermedad mental importante. Concentrarse, ¿qué más cosas? Piensas que has perdido el control, que no controlas nada, que no manejas nada, y no vas a poder hacer frente a las situaciones, ¿no? Y físicamente no es ninguna tontería, pienso que puede llegar a ser mucho más fuerte que cualquier otro dolor que puedas sentir con una enfermedad física, no mental, y puede pasar por palpitaciones, ahogo, respiración rápida y poco profunda, pinchazos, vértigos, mareos, vómitos, hormigueo, insomnio, la forma en la que se puede presentar. El problema de eso es que no sabes, no llegas a pensar, bueno, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? que ha pasado durante mi vida.
Otra curiosidad de la ansiedad es que muchas veces te viene determinada por tus genes. Digamos que hay personas que somos más propensas a sufrir este tipo de enfermedades, pues porque tu padre lo tuvo, tienes una prima que lo tiene, o una tía que lo tuvo, o alguien familiar que no muy lejano, probablemente lo haya tenido. La verdad es que tiene una influencia bastante importante, no solo, claro, también influyen mucho las circunstancias personales de cada persona y las que han tenido que afrontar a lo largo de su vida. Hay una cosa que también creo que es muy importante, no sé si es genético o es por el rol que representan las mujeres en la sociedad, o son las dos cosas, pero ocurre 2 veces más en las mujeres que en los hombres, que a mí particularmente me llamó la atención. Entonces, esto es en general como la gente pues, lo explica tanto en medicina como de manera coloquial. ¿Cómo fue mi ansiedad? ¿No? Mi ansiedad, pues, para resumirlo así muy brevemente, pues es lo peor que me ha pasado nunca. Es para que se entienda así facilito, sin dar muchos, pero me gustaría especificar algo más, ¿no? Pues, para mí era como tener los dedos metidos en la red eléctrica durante todo el día y toda la noche, como si tuviera descargas eléctricas. La boca se te seca y no puedes tragar bocado, entonces digamos que el hambre desaparece de tu vida. No, ya no quieres comer porque es que no puedes comer. También pierdes, bueno, a nivel psicológico, pierdes la capacidad de concentración. Dices, bueno, voy a leer un libro y me olvido de todo, pero no te olvidas de nada, lo tienes completamente siempre y eternamente en la cabeza, no te concentras en el libro, no te concentras en la película, no te concentras en una serie. Te sientes totalmente desamparada, ¿no? Lo único que quieres es rodearte de los tuyos, del cariño que te puedan dar. Y bueno, quieres al final, cuando ves que eso tampoco te funciona, pues quieres desaparecer, quieres disiparte, no quieres seguir existiendo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ya por último, yo creo que la ansiedad como tal, como enfermedad mental, creo que es bastante desconocida, que no se entiende por la mayoría de las personas. Y a mí me gustaría con este trabajo pues, intentar mínimamente que las personas comprendan lo terrible, ¿cómo decirlo? Sí, lo insoportable que es y lo incapacitante que puede resultar ser porque no, digamos que tu vida normal se corta y todo lo que hacías anteriormente es un mundo volver a hacerlo, ¿no? Y bueno, es una enfermedad que afecta a millones de personas que sufren además normalmente en soledad, no quieren decirlo, por el estigma social y que te tomen por loco o por enfermo. Lo has explicado súper bien explicado. Y veo, conforme se ibas diciendo palabras o frases, veo cómo las has ido representando, el tema de la comida, el tema, bueno, pues la medicación, el querer desaparecer, o sea, que veo como muy claramente toda... Esto no sé si es por el agobio del tiempo... Bueno, es con el insomnio, te das cuenta de lo largas que son las noches, ¿no? Vale. No, está muy bien, ¿no? Has utilizado una misma luz, toda una misma estética para ir... este trabajo yo lo veo necesita de palabras. O sea, porque es un tema tan potente que no es que necesite que se explique la foto, porque más o menos hay son muy evidentes, pero yo creo que es un trabajo que lo harías crecer muchísimo, porque es un trabajo personal con tus reflexiones. O sea, que fueras escribiendo toda una serie de reflexiones de lo que, como tú te has sentido, de cómo en el libro lo he hecho. Vale, y que eso fuera, vale, no de introducción, sino que de alguna manera fueras capaz de incorporar el texto aquí, la palabra, tiene tanto peso o más que la imagen, ¿vale? Entonces yo incorporaría la palabra a tu proyecto de alguna manera. Habría que darle la vuelta a ver cómo, si aparte o montando unos dípticos donde estuviera la foto y al lado el texto. No sé, habría que ver cómo se le maquetaría, cómo se le... ¿Cómo? Dori.
y creo que lo has explicado muy bien, pero muy largo. Y creo que la segunda parte de lo que has explicado me parece más interesante, porque era tu problema con la ansiedad, ¿no? Entonces las fotos son como muy personales, ¿no? Entonces la explicación de la ansiedad, que yo creo que es súper interesante, pero creo que estás hablando de la ansiedad y no del trabajo fotográfico. Entonces, depende del contexto, igual tienes que plantearte, resumirlo. Por ejemplo, en este contexto yo creo que lo resumiría más, ¿no? Y luego, aparte de las palabras que dice Nuria, fotográficamente, yo creo que las fotos pues, son muy coherentes, me interesan todas, pero casi me interesan más cuanto menos apareces tú, porque ya hay fotos donde sí es necesario que tú aparezcas, pero estas, por ejemplo... Son muy interesantes. Claro, esa, por ejemplo, esa es brutal, ¿no? No sé si la has puesto ahí sola Por eso, porque ella sola cuenta en realidad la situación en la que te encuentras, ¿no? Habría que hacer una edición y eliminar mucho autorretrato, quedarnos con muy poquito y trabajar mucho más, como dice, en este tipo de imágenes que son muchísimo más interesantes y evocadoras. Un minuto. Claro, yo creo que de forma rápida la que seguro que me sobra, creo que es esta, porque es la que menos metáfora tiene de todo lo que estás comentando. ¿La más evidente quizá? Sí, la más evidente. Sí. Sí, habría que reducir bastante el retrato, sinceramente. No hace falta, esta por ejemplo no, a mí me sobra. Esta intermodulas, este contraluz, tampoco lo veo claro. Esta por ejemplo sí que tiene su qué, porque estás boca abajo y me genera tensión y angustia. Esta no. Esta no. No, me quedaría con esta, por ejemplo. No sé, habría que... Te estoy haciendo porque es que estamos sin tiempo, pero esta sí es rara y habría que eliminarla. ¿Estás seguro que está aquí? Es que esta es como la causa de todo, ¿no? Con la presa. No, pero no la resultó bien fotográfica. Mientras colocas las fotos, aprovecho para decir que el material que entreguéis el domingo, o sea, cuando se os llame el lunes por la mañana, es el material después de los visionados. Es decir, lo digo ahora por ti porque eras tú la que estabas enseñando. El material editado, ¿me explico? Es decir, que luego ellos van a estar en el jurado, ¿no? Entonces tienen siempre muy presente de decir, bueno, pues yo recomendé tal cosa y no se ha hecho. Yo, o sea, no digo que les hagáis caso 100%, pero que lo tengáis presente, ¿vale? Suponiendo. Necesitaba que, son 4 fotos, lo que es el USB, me complementara esto con la duda que tengo para seguir trabajando. Pero luego me dijeron que era solo papel, no sé si se... Pero lo hemos visto también, ¿no? Ajá, si se puede. Sí, por eso, si se puede, porque si no, no se va a entender mi duda. Vale. Si me lo entiendes y ahorita te doy el USB. Se te va a hacer familiar. Vale. ¿Dónde es? ¿En qué país? México. En México. Nuria y yo nos conocimos la semana pasada y no sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí. Por Instagram. ¿El restaurante? Yo soy. Mírala. Bueno, el caso es que estas fotos son sobre los mushes. No sé si alguien conoce el tema. Claro, no asociaba que eran las mushes, ahora ya sí. Bueno, los mushes en México están considerados el tercer género. Son hombres que nacen en cuerpo de hombre, pero son educados como mujeres. Es algo que es prehispánico. En aquella época se reconocía que había más de 60 géneros y ahora nada más se reconocen que hay 3.
México el tema del machismo es algo que está latente y además esto es en un pueblo en el sur de México, o sea, tampoco es en toda la República y pues hay mucha gente que pues les insulta, ¿no? Y no hay una aceptación, conviven en una dualidad diariamente. Entonces es un poco como el tema de las brechas, son cosas que son antiguas, que son complejas. Entonces, cuando yo supe de su existencia, esto lo hice hace 11 años, a mí me contactaron directamente con la persona que había sido elegida reina Mushe, porque tienen una festividad que se hace todos los años en noviembre. Entonces yo llegué directamente con ella. Esta chica se llamaba Kenia, porque ya ha fallecido, y cuando llega a Kenia, pues yo me quedo impactada, porque ella era travesti, hay mushes que no están operados, y era escort en el DF, ¿no? Es que es lo que le pasa, las mushes cuando salen de Juchitán automáticamente dejan de ser mushe y pasan a ser travestis. Es complejo y no va a ser suficiente volver otra vez, va a volver muchas veces. Eso era lo que tenía yo en mi casa ya y que las dudas están en eso. ¿Cómo vuelvo yo a enfrentar esto cuando vaya? Y que siga siendo una línea. Sí, pero eso mañana. Ok, siguiente, ¿quién nos falta? Lo siento, no sé si te... Eso es un trabajo, no es un proyecto. El planteamiento es que, bueno, decidimos en agosto venir aquí y no tenía nada. Y en el momento que estaba haciendo la inscripción estábamos en pleno 42 grados, llevamos una secuencia de calor, de las sensaciones de este verano, ¿no? De estar encerrados en casa con el aire acondicionado, con los ventiladores, como secuestrar dentro de la casa, ¿no? Y me planteé qué está pasando fuera, ¿no? Y lo que está pasando es, esto es en mi ¿Este es el orden que tú quieres poner? La lectura que quería hacer era como díptico, ¿no? De dos en dos, para que jueguen una con otra, ¿no? Este va con este dirías que Sí. vas con este. De alguna manera se leería, pues eso, como un libro, ¿no? Que Vale, pero... cuando pasa la página tienes una conexión visual, estética o argumental, ¿no? En realidad, bueno, son dos cuestiones, ¿no? La falta de agua, ¿no? En definitiva es... O sea, pero tú quieres que haya un diálogo de contraste o no necesariamente. De contenido por un lado. De contraste de imágenes, no sé. Sí, que dialogue una imagen con la siguiente, ¿no? Y con la que va a la página siguiente, ¿no? Entonces es como, bueno, lo que planteaba era como una especie de alegato, ¿no? En contra del cambio climático, ¿no? Que es lo que nos está pasando, ¿no? Lo que yo no veo claro son algunos dípticos que tú has hecho. No me... El referente en este caso, que es el paisaje más o menos concreto que tú elijas. Y luego, por ejemplo, estas fotos está como desequilibrado, quizás el peso, ¿no? A la hora de construirla y el resto no, el resto me parece, o sea, esta por ejemplo me parece muy chula, ¿no? Porque tiene un juego visual ahí muy interesante. No sé, soy especialista en tema medioambiental, pero estoy segura que si investigas un poco se te van a venir mil ideas de cómo fotografiar esta locura climática en la que vivimos. No sé si rompe un poco el discurso el dar ese salto. En esta propuesta mezclarlo enriquece o me parece más interesante, pero hay que seleccionar bien las que vayas a poner para mezclarlo. Es decir, no me centraría en solo en algo tan abstracto, sino que eso definiría un espacio. Está guay. Una apertura, ¿no? Sí, para respirar también cuando lo estás viendo. No tienes más, ¿verdad? Es que yo meto la literaria. O sea, siento que soy pero es que eso se me ha cortado. Quizás esta podríamos que
No, pero quiero decir que ahora voy a tener la secuencia, ¿no? Pero me refiero que, por ejemplo, aquí a mí me dan un poquito más de... Bueno, aún así me siguen repitiendo, ¿no? Pero bueno, esta no te la quito por el hecho de que tiene el verde, ¿no? O sea, que ahí como todavía voy con estas, ¿vale? Aprendo más de esta, de quitarlas, de las que se quitan, de las que se quedan. Bueno, pues ya está.